Ahora, el punto que le quiero tocar también en estos términos, presidente, es que sabemos que algunos de estos comunicadores de radio, televisión, prensa, han tenido vínculos también con el crimen organizado, han estado en la lista de recibir dinero de estos criminales. Y bueno, tenemos muchas dudas, la verdad, presidente, con lo que usted nos reveló acerca de este juez que le dieron asilo en Estados Unidos por el caso Ayotzinapa y que fue determinante precisamente el testimonio de Anabel Hernández, quien sirvió, nos informa usted, como testigo a favor de este juez. Entonces, presidente, si usted puede darnos a conocer el nombre de los abogados quienes representaron a este juez o el bufet que lo defendió para obtener el asilo en Estados Unidos. Y pues la verdad sí nos interesaría mucho saberlo, presidente, si fueron mexicanos o si fueron estadounidenses este bufet, o quiénes le pidieron a Anabel Hernández que fuera testigo a favor de este juez. ¿Era su amigo, su familiar? ¿Y a qué vínculo tendría con este círculo, con este juez? Y bueno, pues el acta debe de revelar todo esto, presidente, y si usted tiene acceso, pues ¿de parte de quién? Eso es un punto que a mí sí me interesa muchísimo porque, pues como dice usted, pues que se sepa todo, ¿no? Y además un tema tan sensible como es el de Ayotzinapa. Y también, presidente, este fin de semana el presidente del Instituto Federal, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, está dando entrevistas a medios, porque ya ve que pagan esas entrevistas, y me llamó mucho la atención que lo entrevistó Leonardo Curcio en el canal del Congreso, por cierto. Entonces ya ve que es de estos órganos autónomos que están ya por desaparecer, pero a mí lo que me interesa es saber su punto de vista, porque pues precisamente usted nos reveló a lo largo de estas conferencias que ellos impidieron la expansión del Internet, que tuvo usted que hacer algunas otras maniobras para poder expandir, porque siguen protegiendo estos monopolios de radio, televisión. Ya tuve la oportunidad, presidente, de ver pues los dictámenes donde se habla de que usted está proponiendo que se abran más concesiones, pero que no dependan del dinero que se aporte, sino de los contenidos, y también que haya concesiones de radio, de televisión, de internet. Y sí quería yo preguntarle, y si nos puede informar acerca de esto, ¿cuál es su visión, presidente? Porque en una entrevista que tuve con el señor Slim le preguntaba yo que si iba a pedir otra concesión en este sexenio con usted y dijo que no, que venía el Internet, y además me reveló, me dijo, y además las concesiones las utilizaron textualmente, dijo el señor Slim, para robar. Entonces, ¿cuál es su visión? Efectivamente, ya vi el dictamen, se va a abrir más concesiones, hay mucho talento, aquí en la mañanera podemos ver mucha gente muy talentosa, inteligente, propositiva, y se pueden abrir muchas fuentes de empleo para más comunicadores, periodistas, pero sí me interesa conocer su visión acerca de esto, presidente, y si nos pudiera hablar un poquito más de esta propuesta que usted está haciendo y que pues ya en los dictámenes se revela que usted está abriendo estos medios concesionados a un número mayor. En Estados Unidos hay aproximadamente 200, un poco más de 200 cadenas de televisión. Aquí tenemos 3, entonces pues sí estamos muy rezagados, presidente. Eso es todo, gracias. Bueno, pues sobre lo primero hay un informe que nos entregaron, un informe del gobierno de Estados Unidos. Déjenme consultar con la secretaria de Seguridad para ver si se puede difundir el informe
dar a conocer este informe sobre el juez al que se le dio asilo. No, eso se los puedo decir sin problema. Eran estadounidenses, no participó la fiscalía, ni siquiera le informaron. Y sí, todo el trámite se hizo allá, en Estados Unidos, en el Departamento de Justicia. Y de allá se otorgó el asilo. Y se le entregó el asilo con una consideración, con una sentencia muy difícil de sostener, porque se requieren de muchas pruebas y hasta ahora no las tenemos. Pero ellos ahí manifestaron que el caso de Ayotzinapa no pudo haberse consumado, palabras más, palabras menos, por las policías locales, ni por las autoridades municipales locales, ni por las autoridades estatales, que no tenían posibilidad de llevar a cabo un operativo con esas características. Sin embargo, sostienen que quien sí podía llevar a cabo una operación de esas características, de desaparecer al juez, era el gobierno federal y la Policía Federal. Entonces, para sostener esa afirmación, se necesitaba tener pruebas. Y ellos, las únicas pruebas que tenían fue lo que testificó la señora Anabel, que está en su libro y está también en ese juicio. Ella dice, por ejemplo, que había en Iguala en ese entonces un capo, un jefe del narcotráfico, muy poderoso, que ni siquiera ha sido interrogado, ni señalado, ni mucho menos enjuiciado. Y que, según su informante de la señora Anabel, ese jefe de jefes era el que enviaba droga desde Iguala a Estados Unidos, en camiones que tenían una separación especial, como un doble piso, y que los muchachos detienen un camión, se apoderan de uno de esos camiones en donde supuestamente iba heroína, que costaba, ahí está en el libro de la señora, 20 millones, o no sé cuánto. Y que al darse cuenta los muchachos descubren lo del tráfico de la droga y que se llevan el camión, y entonces este jefe de jefes manda a escarmentarlos, y a quien manda a escarmentarlos es al ejército.
sin ninguna prueba. Entonces sería muy bueno, yo no lo voy a recomendar mientras estemos nosotros, porque no quiero que vaya a decir la señora Anabel que la estamos persiguiendo, pero sería muy bueno ni siquiera citarla jurídicamente o judicialmente, formalmente, sino pedirle, porque su informante puede ayudar mucho a saber sobre esta situación y sobre todo a encontrar, a saber el paradero de los jóvenes, porque no es cualquier cosa. Entonces, eso es lo que se está revisando, pero el documento lo tenemos y el argumento que utilizaron para darle el asilo, porque también se le dé el asilo para que él sostenga, como él estaba de juez, que los jóvenes no fueron llevados a la comandancia de la policía para darle sustento al dicho de que no fueron los policías, no fueron las autoridades locales, sino que a los muchachos supuestamente se los llevaron los elementos del ejército. Entonces, por eso se le da el asilo, porque él sostiene de que no llevaron a los muchachos a la comandancia. Y hay otros testigos que sostienen que sí fueron los muchachos a la comandancia, a un grupo, y que de ahí se los llevaron. Entonces, es interesante pues saber, todo esto lo vamos a ir informando, porque son cosas nuevas. Y a mí me llama mucho la atención lo de la señora Anabel, porque a mí me calumnió. Escribió un libro en contra mía que publicó 15 días antes de la elección, acusándome de que yo había recibido dinero del cartel de Sinaloa en el 2006, sin presentar pruebas de nada, ni una sola prueba. Pero no solo ella, sino fue una lanzada bien orquestada desde el extranjero a principios de este año. Empezó un periodista famoso, Till Golden, Premio Nobel de Periodismo, y el New York Times, y todos tienen como fuente en sus reportes a la DEA. Claro que después ya la DEA dice, no existe ninguna investigación, o hubo, pero no encontramos elementos para no generar un conflicto entre gobiernos. No. Yo he hecho de mi vida una línea recta
y lo que estimo más importante es mi honestidad. Y no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso soy libre. Y no puedo someterme a ningún chantaje. El presidente de México no puede ser chantajeado por nadie. Un presidente sometido, porque además esa es la práctica de algunas potencias extranjeras, tener agarrado a la autoridad para someterlo, hincarlo o sentarlo en la silla de los acusados y convertirlo en un pelele, en un títere, al servicio de esos intereses. ¿Y dónde queda la soberanía de México y la independencia de México? Si su autoridad está vulnerada, si su presidente no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. No podríamos hablar. Ahora que está lo del señor Zambada, estamos pidiendo la información. Mañana precisamente, que va a haber gabinete para informar sobre lo de seguridad. Vienen los del gabinete de seguridad. Vamos a hablar de eso. Y vamos a seguir actuando con libertad, con dignidad. Entonces, lo otro de comunicaciones ya va en la reforma, que se está haciendo. ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, ya no nos podemos tardar tanto, es así sencillo. Se apoderaron del gobierno. Salinas se apoderó de todos los bienes del pueblo y de la nación y empezó a entregarlos, esos bienes del pueblo, de la nación, empresas, minas, hasta las tierras ejidales. Luego le siguieron los ferrocarriles. Salinas entregó todos los bancos, porque decidió crear una nueva oligarquía, un grupo compacto con sus allegados. Esa fue la operación que se llevó a cabo, transferir bienes de la nación y del pueblo a particulares, a un puñado de particulares que llegaron a sentirse los dueños de México. Bueno, para proteger esa política privatizadora, crearon un gobierno, no sino un andamiaje equiparable a un gobierno o un gobierno paralelo. Entonces, empezaron a crear organismos, aquí en este caso telecomunicaciones. Existía la Secretaría de Comunicaciones, que era la que se encargaba de los permisos para la radio, para la televisión. Pues sacaron esas funciones de la Secretaría de Comunicaciones y crearon el Instituto de las Telecomunicaciones, el IFETEL, autónomo, independiente, entre comillas.
independiente del pueblo, no de los potentados. Entonces, resulta de que si el gobierno quiere poner un sistema de telefonía en sus instalaciones, no puede, aunque les parezca increíble, porque le tiene que dar el permiso el Instituto de Telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Pues que regrese esa función a la Secretaría de Comunicaciones. Pero así crearon también un instituto que se llama de la competencia, porque si la Comisión Federal de Electricidad quiere producir más energía eléctrica, le tiene que pedir permiso a este instituto de la competencia, porque si no, la Comisión Federal de Electricidad caería en prácticas monopólicas. Siendo empresa pública, le dan el trato igual que si fuese una empresa particular, y tiene más ventajas una empresa extranjera de electricidad como Iberdrola que la Comisión Federal de Electricidad, que la Comisión Federal de Electricidad es la que abastece de energía eléctrica y es por la que podemos garantizar que no aumente el precio de la luz. Lo que querían era acabar con la Comisión Federal de Electricidad y privatizar toda la industria eléctrica, y entonces estaríamos pagando, si eso se hubiese permitido, el doble o el triple de lo que se paga ahora por los recibos de luz. Entonces, como en España, porque ese es el modelo. Entonces, ahora lo que se está planteando es que no sean empresas, o que sean empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, empresas de la nación, recuperar lo que era de todos los mexicanos. Y por eso tampoco les gusta la reforma al Poder Judicial, porque iban ahí, metían amparos. ¿Saben cuántos amparos interpusieron en contra del Tren Maya? Muchísimos. No querían. Ahí todavía están queriendo parar el tren, nada más que ya no lo van a parar, porque ya vamos a tener todo el tren a principios de septiembre. Así es, ¿verdad? 6, 7 y 8 de septiembre. Ya se terminan los 1,500 kilómetros del Tren Maya. Y ¿quién es pitcher de ustedes? ¿Quién lanza? ¿No vino? ¿Y catcher? Hay que pedirle mucha recta, ¿sí? Curva. Valenzuela tenía una pichada que se llamaba tirabuzón, y el mejor pitcher en la historia del béisbol
Mariano Rivera. Tenía una pichada que se conoce como recta cortada, que venía así, y luego ya al llegar al home, así. A muchos les dejaba nada más el manguito del bat, no podían. Este Mariano Rivera es el único, él es de Panamá y es el único que entró al Salón de la Fama en Estados Unidos por unanimidad. Es decir, todos los que votan lo aprobaron. Es el único. Y quiere venir, dice que antes de que yo termine, porque me quiere pichar su recta cortada y dice que me va a dominar. Yo le digo que lo voy a macanear. Entonces sigan ustedes jugando y un aplauso para ustedes.